Bienvenidos a un nuevo episodio del segmento El Pastor Responde. El día de hoy me place presentar al pastor que nos acompaña y con nosotros el pastor Hermes Taveras. Bienvenido, pastor. Es un gusto, María, estar contigo y con Jeffrey, que está fuera de cámara, pero es un gusto, un honor. El placer es completamente de nosotros. ¿Qué le parece si empezamos de una vez? Son unas preguntitas ahí sencillitas Bueno, y usted está acostumbrado a eso, ¿verdad que estoy sí? acostumbrado a mal responder. Bien, vamos a empezar de una vez. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos discernir entre un mensaje de Dios y las voces que distorsionan la verdad, especialmente en las redes sociales? El, el gran problema hoy no es las voces, siempre el diablo ha hablado, sino nuestra falta de familiaridad con la voz de Dios. De modo que discernimiento es familiaridad con la palabra. Jesús dijo, si yo habito en ustedes y mi palabra habita en vosotros, Juan 15. De modo que el contacto con la palabra del cristiano debe ser no solo de una lectura, sino que la palabra habite en ella. De modo que dejas de ser tú quien discierne la palabra, sino la palabra que te discierne a ti. Y la luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen contra ella. De modo que cuando tú estás arraigado en la luz se encarga de distinguir en las tinieblas. El gran problema hoy no es el error contra la verdad, sino la casi verdad Ujú. con la verdad. La Biblia cuenta de un profeta que Dios envió en el libro de Segunda de Reyes a un mensaje. Le dijo, no hables con nadie, no comas. Fue, dio su mensaje, pero cuando regresaba apareció otro profeta que le dijo, Dios me dijo que vengas conmigo y comas. La historia es triste porque termina que un león se comió al profeta. Eso significa que aunque era un profeta que le había dicho, que Dios le había dicho, él dejó de obedecer lo que Dios le había dicho a él directamente. El gran problema hoy para discernir es que la gente no tiene un contacto directo con la voz de Dios. Así es. Y que hay personas que no se dan el tiempo de conocer a Dios. O sea, Así yo es. no puedo escuchar la voz de alguien que no conozco. ¿Ya? Yo creo que tú lo dijiste mejor de lo que yo lo podía decir. Me hubieras evitado. La siguiente pregunta es, ¿qué significa realmente perdonar a quien nos ha hecho daño en situaciones extremas? Perdonar. Primero vamos a hablar qué es perdón. Perdón significa que yo no guardo el mal de esa persona como algo que me permite tener un sentimiento negativo. Jesús dice, bendecir al que me maldice. El perdón llega cuando tú realmente no sientes más que algo positivo, el deseo de bendecir a la persona. Es lo que Dios hace con nosotros, que nosotros pecamos, Él no solo nos dice ok, sino que Él nos hace bien, nos hace bien. Ahora bien, perdón no significa que yo debo exponerme a una persona que me hace daño. Yo puedo perdonar una acción, pero no estoy obligado a buscar esa acción. El mismo Jesús, quien dijo, no pongan la otra mejilla, cuando a él le dieron, dijo, ¿por qué me pegas? Le dijo, si he hecho mal, dime cuál, y si no, ¿por qué me pegas? De modo que hay muchas personas que están en una relación dañina, que los degrada. Dios quiere que perdonen a quien le hizo daño, pero Dios no quiere que sigan en esa relación porque tú eres la imagen de Dios. Dios no quiere que tú dañes tu vida. Cuando tú expones tu vida, tu integridad en manos de una persona que te abusa, que te daña, que te denigra, tú estás en una relación dañina contra Dios. Tú estás destruyendo la vida que Dios puso en ti, el templo de Dios. Por lo tanto, Dios no quiere que tú continúes en ninguna situación que te denigra como imagen de Dios. Tú tienes que perdonar a esa persona, pero sal de esa relación. El libro de Primera de Corintios capítulo 7, verso 23 dice, has sido comprado por un precio, no te hagas esclavo de nadie. En otras palabras, tú vales, no estés en una situación donde te dañe. Ahora, tú tienes que perdonar. El mismo Dios
nos perdona. Ay, Sin embargo, un día podríamos estar en el lago de fuego. qué terrible sería. A pesar de perdonarnos, Él no está cerca del pecador. Y es como dicen, Dios ama al pecador, sin embargo, no ama el pecado, ni Ok, de acuerdo con. exacto. La siguiente pregunta es, pastor, ¿cómo se relaciona la esperanza cristiana con la ansiedad y la depresión que enfrentan, perdón, muchos creyentes hoy en día? La esperanza primero, voy a definir dos cosas. La esperanza no es simplemente algo que esperamos, el cielo, la venida de Cristo, el cambio de mundo, la tierra nueva. Eso es parte de la esperanza, pero la esperanza es algo más. Voy a hablar de la depresión y la ansiedad, creo que mencionaste. Ujú, Yo soy muy sensible a esto. Yo no quisiera hablar muy descuidadamente cuando hablo de depresión y ansiedad. Hay buenos cristianos que están pasando por una patología de depresión y ansiedad. Y yo no quisiera que cualquier palabra que yo diga aminorice el sufrimiento que tú estás diciendo con algún truismo cristiano como acércate a Cristo y tu ansiedad se va, porque eso es lo que crea de que la persona que está en depresión ahora se sienta culpable y dice, yo no soy un verdadero cristiano porque estoy en depresión. No, un auténtico cristiano puede estar en depresión. Hay situaciones, al igual como a ti se te puede romper una pierna, puede haber desbalance químico en tu cerebro, puede haber muchas situaciones que te puedan llevar a la ansiedad y a la depresión. Esa es la primera aclaración. Pero la esperanza no es un evento que va a ocurrir. La esperanza, dice, es Cristo en vosotros, dice Colosenses 1:27, la esperanza de gloria. La esperanza no es algo que va a ocurrir, es una persona en ti que tiene todo tu futuro. Y cuando Él está en ti, tú tienes visión de futuro. De modo, una persona con ansiedad y depresión, en muchos casos, cuando tiene un encuentro con Cristo, Cristo es su futuro, Cristo es su vida. Y dice el libro de Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo sobre ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro con esperanza. Para la persona que está pasando con la depresión, donde uno se siente a veces que no va a salir de ese pozo, yo quiero decirte que soporta, Dios te va a dar una oportunidad más de sonreír. Dice el libro de Salmos 42, espera en Dios porque todavía le he de alabar. Todavía ujú, hay un chance más. Ahora mismo tú estás amargado. Tú no lo puedes ver, pero Dios tiene una sonrisa más para ti. Si estás pasando por esa depresión, Dios tiene una sonrisa, una razón más para tú sentirte feliz. Amén, pastor, así es. La siguiente pregunta es, ¿la prosperidad material tiene algún lugar en la vida del cristiano o es un obstáculo para la fe? Ninguna de las dos. La prosperidad material es una contingencia en la vida de una persona. La prosperidad no es prueba de crecimiento cristiano ni tampoco de una mala relación con Dios. La Biblia muestra, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 24, 1, 24, 35, que un acto de bendición de Dios era la prosperidad material. O sea, Dios puede bendecir con prosperidad material, pero la prosperidad material no es un indicio necesario de que alguien esté en una buena relación con Dios. El Salmo 73 es un caso donde el salmista se presenta como el impío el que está prosperando y yo que estoy cerca de Dios. No, y eso en muchos casos se da. De modo que prosperar, o sea, tener bienes materiales, no es indicio de que tú estás bien con Dios ni que estás mal con Dios. Ahora, hay algo que todo el que está con Dios tiene que pasar. Dios dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, Dios quiere que el cristiano sea un buen mayordomo y que use su mente al máximo para hacer buen uso de todo lo que Dios le ha puesto a su disposición. Y el uso de las facultades al máximo, incluyendo de los recursos que Dios nos da, muchas veces lleva a prosperidad. Ahora bien, a prosperidad material. De modo que un cristiano que use, una persona que use, que ame a Dios con todo, va a prosperar materialmente. Pero muchas veces hay fuerzas más que materiales que pueden hacer que un cristiano pierda todo. Y eso no indica que es el caso de Job, que esté mal con Justo Dios. eso iba a Sí, mencionar el caso de sí. Job.
La siguiente pregunta es, muchos jóvenes hoy en día cuestionan la fe y buscan respuestas prácticas. ¿Cómo puede la iglesia guiarlos sin comprometer sus principios? Yo no creo que la iglesia debe guiar a nadie y el problema es, eh, excúsame que sea, el problema es, la iglesia se convierte en una mediadora de la salvación y cuando los jóvenes o cualquier persona espera que la iglesia le dé un mensaje para él aceptarlo o rechazarlo, está poniendo a la iglesia en un papel que Dios nunca colocó. Los jóvenes de hoy necesitan un contacto directo con Dios. La idea de hacer la vida cristiana práctica no existe. Si tú, joven que me escuchas, o viejo que me escuchas, tienes un encuentro con Dios, Dios lo va a hacer práctico para tu vida. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Toda escritura es inspirada y útil. O sea, la escritura es útil. Cuando una persona entra en contacto con la palabra, comienza a encontrarle utilidad. Eso se llama ser práctico. Pero yo no quiero que tú esperes que un predicador venga para ponértelo práctico, que la iglesia haga la vida práctica. Cada vez que la iglesia trata de hacer el evangelio práctico, o lo daña o compromete, no esperes que nadie lo haga. Entra en contacto con la Biblia y cuando Dios habla a tu vida así como eres y le va a dar utilidad. Amén, amén. Así debería de ser. Debería ser. La siguiente pregunta me resulta muy interesante porque tengo una amiga que le pasa esto. Yo espero que la respuesta sea interesante. Y la pregunta es, ¿cómo debemos interpretar las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos sin caer en miedo o especulación? Bueno, esa pregunta demandaría horas, Sí. horas. Eh, las profecías, tres principios en general para interpretar las profecías. En primer lugar, las profecías se centran en Cristo. Dice Apocalipsis, libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. De modo que muchas veces el miedo llega cuando hacemos a Satán y a su plan el centro de las profecías, cuando es una revelación Ujú. de Jesucristo. Segundo, las profecías no siempre tienen que ver con el fin del tiempo. Mm, Eso es algo. Las profecías tienen que ver con el intento de Dios de salvarte. A Dios le importan menos las profecías de lo que a uno le interesa. El, por ejemplo, ¿tú has cocinado alguna vez? sí, ¿Tú has cocinado un arroz blanco? sí, claro. ¿Qué tiempo dura un arroz blanco para después que tú lo echas, pones el agua para que esté? 25, 30 minutos. 25 minutos. Yo no sé cocinar, entonces yo tomo tu receta, pongo agua, pongo arroz blanco, prendo el fuego y cuento 25 minutos. Y a los 25 minutos yo espero que el arroz esté. Ahora, yo hago lo que tú me dijiste a los 25 minutos. Eso fue tu profecía. Yo miro, el arroz no está, pero ella me dijo 25 minutos. ¿Tú crees que sería sabio de mí, aunque el arroz esté crudo todavía? Pero ya se cumplieron los 25 minutos. Sacar el arroz y comérmelo. Bueno, tomando en cuenta el hecho de... Eso indica que el tiempo no importa, es que el arroz esté listo. Me doy a Sí, entender. sí. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 15, y vi una nube y sobre la nube uno sentado, el cual tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda, y clamó un ángel del altar diciendo, el que tenía potestad sobre el fuego, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Lo que indica que Dios va a cosechar, el fin del mundo llega cuando lo que Él viene a cosechar esté maduro. Nosotros estamos esperando el tiempo de la cosecha y Dios está esperando que tú madures. Me doy a entender. Sí, Nosotros estamos contando tiempo y Dios está diciendo madura. Se cumplieron los 25 minutos, pero tú no estás de comer. En el caso de Nínive, Jonás, Dios le dijo, Jonás predica, y Jonás predicó, Jonás 3, dentro de 40 días Nínive será destruida.
Esa es la iglesia muchas veces predicando. El mundo se va a acabar y las profecías dicen en este tiempo. Se pasaron los 40 días, Nínive se arrepintió y a los 40 días Dios no destruyó la ciudad. Jonás se quejó con Dios. Y así pasa muchas veces. Vivimos frustrados porque Dios no ha destruido el mundo cuando nosotros esperábamos, porque Dios está más interesado en salvar a Nínive que cumplir la profecía. Así es, Me doy a entender. De modo que perfectamente. si miramos las profecías como el intento de Dios para salvar al mundo, no hay nada de miedo, sino al contrario, esperanza. El tercer punto, yo sé que estoy sobre el tiempo, dice, el libro de Pedro dice, porque ninguna profecía fue dada por voluntad privada, sino que los santos de Dios, hombres de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, lo dice el verso anterior, a la cual hacéis bien en estar atentos como eh, un lucero que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. De modo que el propósito de las profecías no es descubrir cuándo Cristo viene, sino cuándo Él va a nacer en tu vida. Cuando eso ocurre, las profecías siempre traerán esperanza y nunca miedo. Las profecías son la historia del amor de Dios y como dice Primera de Juan 4, el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Hemos llegado a la última pregunta, Eso suena pastor. bueno. Y esta nos dice, ¿cómo manejar las críticas dentro de la iglesia sin perder la unidad y la humildad, tomando en cuenta lo que enseña sobre liderazgo y servicio? No, eso puede tener muchas direcciones. Voy a tomar la que me parece a primera vista. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando de vosotros se diga toda causa de mal contra vosotros mintiendo. Si lo que se dice de ti es mentira, eres bienaventurado. Y si es verdad, cambia. De modo que las críticas siempre son una bendición. Excelente manera de responder, corta, precisa y sin mucho bla, bla, bla. Yo espero que sea de bien. Si usted tuviese ahora mismo la oportunidad de hacerle una pregunta a Jesús frente a frente, ¿cuál sería? El problema sería elegir una de tantas. La primera pregunta, Señor, decirle, Señor, ¿qué cosa tú quisieras decirme? Porque yo sé que cualquier cosa que te pregunte sería muy tonta. Dime tú qué pregunta te haría. Eso sería lo más interesante saber. Y si tuviera que decirle algo fuera de la pregunta, Gracias. Comprender el plan de salvación. La prueba de que uno ha comprendido lo que Dios ha dicho es un corazón totalmente agradecido. Por eso la eternidad será para entender a Dios y agradecerle diciendo gloria, gloria, gloria. De modo que no hay mucho que decir, hay mucho que alabar. amén. Yo entiendo, pastor, que este video ha sido de bendición no solo para Jeffrey, para mí que estamos aquí con usted, sino para todo aquel que lo está viendo. Recuerda a ti que lo estás viendo darle like a este video, compartirlo, no te quedes con la bendición guardada. Recuerda que este video no solamente puede ser de bendición para ti, sino también para los tuyos. Que el Señor te bendiga.